Ok, continuando. En este caso, como se los mencioné hace en la primera parte de la clase, de la segunda clase, vamos a estudiar lo que son los métodos para determinar el número de transferencia. El primero que vamos a estudiar es el método de Hittorf. Experimentalmente se puede determinar el número de transferencia por tres métodos básicamente, basado en la observación de los cambios de concentración cerca de los electrodos debido a la migración de iones. También está el método de la frontera móvil y está el método por mediciones de fuerza electromotriz. En el caso del método de Hittorf, esta figura en particular la pueden conseguir en el Castellan. Y allí también se explica básicamente cómo funciona este método. Tenemos, tenemos básicamente una celda dotada de un cátodo de cobre y de un ánodo de cobre. Ambos ánodos están a los extremos de la celda. En el centro hay un compartimento y lo que queremos es estudiar o saber cómo cambia la concentración de los iones en las inmediaciones de los electrodos correspondientes. Y a su vez, conocer cuánto es la cantidad de iones que eventualmente se depositan sobre cada uno de los electrodos. En este caso, utilizamos una solución de sulfato de cobre con electrodos de cobre. Aquí estamos diagramando. Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, cuánto sería la cantidad de moles, de moles de cobre 2 que se depositan una vez que migran desde, por ejemplo, desde el centro hacia donde ocurre la reducción. Recuerden que en el cátodo ocurre la reducción y en el ánodo ocurre la oxidación. Entonces, para mantener un equilibrio en la solución, la cantidad de iones que entran o que salen deben estar estrictamente relacionadas. A partir de las suposiciones que se hacen, en este caso, yo puedo establecer un balance de masa y cargas tanto en el compartimento catódico, en el compartimento central y en el compartimento anódico. Vuelvo y repito, esta información la pueden conseguir en el Castellan. Acá simplemente este es un resumen de lo que eventualmente pasa en el curso del experimento en la celda de Hittorf. Evidentemente en el ánodo ocurre la oxidación y en el cátodo ocurre la reducción. Por lo tanto, la cantidad de moles de cobre que se depositan va a ser 1 sobre Z más. Las que entran va a ser T sobre Z más. Las que salen va a ser T menos Z menos. Y el cambio neto, que vendría siendo la relación que existe entre lo que entró y salió, está dado por delta N del cobre 2, que es menos T menos sobre Z más moles. Mientras que para el caso del sulfato, que correspondería a T menos, sería T menos sobre Z menos moles. Lo que ocurre en el compartimento central, acá se denota, y lo mismo pasa como ocurre en el compartimento catódico, ocurre en el compartimento anódico, respecto a cuánto se disuelve, en este caso, a partir del electrodo que estemos empleando. A continuación se da a conocer un ejemplo. Este es un ejemplo para determinar el número de transferencia y calcular la conductividad iónica equivalente de un ion, que en este caso es el ion picrato. Y bueno, aquí está resuelto el problema. Okay.
Aquí, claro, queremos o se quiere determinar cuál es el número de transporte del ion picadato, pero indirectamente, como tenemos dos iones nada más, entonces podríamos eventualmente conocer cuál sería el valor de T más, si se quisiera determinar también. Este es un ejemplo un poco más elaborado. Se hace uso de la estequiometría y por favor resuelvan el ejercicio. Ya está resuelto, es decir, concienzudamente, tomando en consideración los conceptos que se han manejado hasta ahora, pues con esos conceptos podrían lograr resolver este problema. ¿Ok? Aquí se determina el número de transportes del cobre y del sulfato, como en el caso anterior. Pero en este caso haciendo uso de la celda de Hittorf. Otro ejercicio. Por favor, resuélvanlo. Ahora entramos a lo que sería cómo estudiar la disociación de ciertos electrolitos a partir del uso de la teoría de Arrhenius. Para un electrolito débil, binario, en este caso AB, que se disocia en A más B menos, tendríamos el siguiente equilibrio. Con ese equilibrio vendría establecido lo que sería la constante de equilibrio. Y a partir de la constante de equilibrio podemos establecer lo que habíamos estudiado con anterioridad. Aquí simplemente es una especie de repaso para que lo tengan presente sobre cómo se determina o cómo se halla la ley de dilución de Oswald. Hay un ejercicio acá que pueden resolver. Y respecto a las aproximaciones de la ley de Oswald, podemos hacer uso de, o mejor dicho, se hace uso para la segunda aproximación de la ley de Oswald, se hace uso de lo que es la teoría de Debye-Hickel. Se puede eliminar introduciendo los coeficientes de actividad calculados por la teoría de Debye-Hickel, la cual expresa que el logaritmo en base 10 del coeficiente iónico medio, coeficiente de actividad iónico medio, es igual a A, que es una constante, multiplicado por las cargas de los iones correspondientes, multiplicado a su vez por la fuerza iónica o la raíz cuadrada de la fuerza iónica. Esta expresión se conoce, que ustedes ya la tuvieron que haber visto en FQ1, teoría de la ley límite de Debye-Hickel. Los coeficientes de actividad se refieren a la escala de molalidades, como todos lo sabemos, y nosotros estamos refiriéndonos en este caso a concentraciones. Por lo tanto, en concentraciones diluidas, aquí tendríamos que establecer esta ecuación, que implica que la concentración es igual a la molalidad por ρ, y ρ termina siendo la densidad del disolvente. De manera que la constante en función de las concentraciones ahora vendría expresada en función de las molalidades. Y haciendo las sustituciones correspondientes, pues hallamos que la ecuación como tal vendría siendo esta ecuación que ven acá. ¿Ok? Como todos saben, para efectos de la determinación de la fuerza iónica no es más que un medio de la sumatoria de la molalidad de la especie por Z, que vendría siendo la carga de la especie, ese valor elevado al cuadrado. Esta ecuación la pueden verificar a través de esta bibliografía, que es una bibliografía de una revista, el Journal American Chemical Society, 1429, de 1932, de McInnes. El otro método que se emplea para la determinación del número de transporte es el método de la frontera móvil. En este caso, básicamente tenemos una celda, una celda en la que pues
A los extremos hay dos electrodes, uno positivo, uno negativo, y observamos, se coloca una solución y luego vemos o verificamos cómo cambia la concentración al establecer ciertos potenciales, ciertas diferencias de potencial. Básicamente tenemos dos electrodos, un ion común, la frontera nítida entre las soluciones debe ser visible para que cuando se tomen las muestras nosotros podemos hacer uso de los índices de refracción de las soluciones para calcular cuál sería la concentración y para evitar la destrucción de la frontera con diferentes densidades se utilizan soluciones con concentraciones bastante diferentes, es decir, que sean completamente diferentes. En este caso, el ion MZ+ porta a T más sobre Z más carga sobre F. Esto es por moles, vendría siendo la carga, una carga parcial respecto, evidentemente, a la constante de Faraday. Y sería más o menos los moles de carga más allá del plano en B. La frontera se mueve lo suficiente, es decir, desde B hasta B', para que se puedan acomodar esa cantidad de carga, que está representada por los iones que eventualmente se mueven de un lado al otro, o moles electrolitos en este caso. En el volumen entre B y B' tenemos lo que sería L, que es la longitud, y A, que vendría siendo el área transversal, es decir, esa área transversal de la cubeta que estamos utilizando. El volumen desplazado sería L por A. Ahora, si la concentración es C asterisco y viene en concentración de MA en moles por metro cúbico, y el número de moles que puede contener AL, es decir, ese determinado volumen, viene dado como C asterisco por L por A. Este es simplemente el número de moles que pasan, en el plano B. Por lo tanto, el volumen por la concentración viene dado por la ecuación que acabamos de establecer acá arriba, que vendría siendo el número de moles. Lo igualamos y obtenemos que en este caso T más es igual a la concentración, a la longitud, a la concentración multiplicada por la longitud por el área transversal por la constante de Faraday dividido entre la carga. Y de esta manera podemos hallar, es un método relativamente más fácil que el experimentado por Hitov, o mejor dicho, todos tienen su inconveniente, sin embargo, todos nos dan una idea, un valor bastante cercano al que debería obtenerse a partir de la experiencia. Se supone que el volumen, en este caso L por A, es pequeño comparado con el volumen total de la solución, y aquí T viene siendo el número de transporte de Z+, del número de transporte de los iones positivos, y Z+ es la carga del ion correspondiente. Con esto terminamos la segunda clase y nos vemos en la tercera clase. Gracias por su atención.